A ver, ¿qué es una persona? Parece una pregunta de lo más simple, ¿a que sí? Pero es que la respuesta ha definido durante siglos quién tenía derechos, quién tenía alma y, ojo, hasta quién tenía voz. Bienvenidos a este análisis donde vamos a descubrir que la historia de esta palabrita es en realidad nuestra propia historia, la de nuestra identidad. Claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es, pues, somos nosotros, ¿no? Obvio. Pero la historia real, la historia real es un viaje alucinante que arranca en un sitio que no te esperas para nada, el teatro de la antigua Grecia. Y lo más curioso es que acaba en nuestros perfiles de redes sociales. Ya veréis. Venga, vamos al lío. Porque, y esto es de locos, el origen de la palabra persona no tiene nada que ver con lo que somos por dentro, con nuestro yo, sino con algo que nos ponemos por fuera. Sí, todo empieza aquí, con una máscara. Aquí empieza nuestro trabajo de detectives, ¿eh? Para entender qué es una persona, nos toca hacer un viaje en el tiempo. Primera parada, la antigua Grecia y Roma. Porque es que fue allí, literalmente sobre un escenario, donde nació toda esta historia. Mirad, en la antigua Grecia a la máscara la llamaban prosopón. Y ojo, que no era un simple trozo de atrezo, ¿qué va? Era la identidad del personaje. La máscara era la que definía el papel, el rol que interpretabas para el resto de la gente. O sea que en su origen la persona no era quien eras de verdad, sino a quien representabas. Luego llegan los romanos, que cogen esta idea y, como siempre, le dan su propio toque. Su palabra era personare, que significa literalmente sonar a través de. Y es que la máscara no solo le ponía cara al personaje, sino que funcionaba como una especie de megáfono antiguo, ¿sabes? Estaba diseñada para que la voz del actor retumbara y llegara hasta la última fila. Así que la persona era eso, un rol que se expresaba en público, que se hacía oír. Y aquí, atención porque la historia da un giro tremendo, porque esta idea del rol no se quedó en las tablas del teatro, no, dio el salto a la vida real, al mundo de las leyes romanas. Y ahí la pregunta de ¿quién puede llevar la máscara de persona? Se convirtió en algo de vida o muerte, en la diferencia entre ser libre o ser un esclavo. Esto es clave para entenderlo todo. En Roma, no todos los seres humanos eran considerados personas. A ver, ser humano era una categoría biológica, ¿vale? Pero persona era un estatus legal. Una persona era un ciudadano, alguien con derechos y obligaciones. Las mujeres, los niños y, por supuesto, los esclavos eran seres humanos, sí, pero ante la ley no eran personas. Y claro, las consecuencias de esto eran brutales, como se puede imaginar. Ser considerado una propiedad, parte del patrimonio de un ciudadano, significaba no tener ningún derecho. Cero. La máscara del teatro se había convertido de repente en un bozal de verdad. Y fue esta distinción legal la que justificó unas jerarquías sociales, increíblemente crueles. Pero entonces llegó una idea que lo iba a poner todo patas arriba. Una auténtica revolución conceptual, pero que esta vez no venía ni de la ley ni del teatro. Venía de la teología. Resulta que el pensamiento cristiano necesitaba explicar el misterio de la Trinidad, tres entidades en una, y para eso le dio una vuelta de tuerca al concepto de persona. La persona ya no era un rol que te ponías, sino algo que tenías dentro, un ser único, con un alma inmortal y una dignidad que venía de su propio creador. Esta idea, como se lee aquí, fue una auténtica bomba. De repente, el valor de una persona ya no venía de si era ciudadano o no, sino de una cualidad que estaba dentro de ella y que era universal. Cada ser humano era, en su misma esencia, una persona. Pero claro, aquí es donde nos topamos con una de las contradicciones más bestias y dolorosas de la historia. Si esta nueva idea de dignidad era para todos, ¿cómo demonios se pudo justificar que la esclavitud siguiera existiendo durante siglos? La idea era potentísima, pero la realidad social, la realidad tardaría muchísimo tiempo en ponerse al día. Y que nadie piense que esto es una cosa del pasado, ¿eh? Esta cifra nos da una bofetada de realidad y nos recuerda que el debate sobre a quién se le conceden plenos derechos y se le trata como una persona de verdad sigue terriblemente vivo. La línea entre persona y no persona, por desgracia, se sigue dibujando hoy. Bueno, pues ahora preparaos porque vamos a darle una vuelta de tuerca a esta historia. Porque todo este viaje a través de los roles, los derechos y el alma, aunque es fascinante, es solo una cara de la moneda. Hay otras formas de entenderlo todo. Y es que lo que es realmente alucinante es que esta idea de la persona como un individuo independiente, con su propia esencia interior, no es universal. Para nada. Es una construcción cultural muy nuestra, muy de Occidente. La antropología nos abre los ojos a un modelo totalmente distinto. Para un montón de culturas, una persona no es una unidad aislada. Una persona es su red de relaciones, con su familia, su comunidad, sus ancestros e incluso con la tierra que pisa.
No puedes entender a la persona si la sacas de todo lo que la rodea. Vamos a ver un ejemplo concreto para que quede claro. Para el pueblo Biagaraní, una persona no nace, se hace. Es todo un proceso que empieza con un deseo divino, sigue con cuidados y técnicas que conectan al bebé con su gente y culmina en un ritual donde toda la comunidad le da su nombre sagrado. Y sin ese nombre simplemente no se puede ser, hablar o caminar. Y esta idea de una identidad que se construye en relación con los demás resuena en muchísimas filosofías africanas. En lugar de vernos como algo fijo y único, la persona se ve como un cruce de caminos donde se encuentran muchas fuerzas, los antepasados, los espíritus, la comunidad. La identidad no es algo que tienes, es algo que sucede y que va cambiando a lo largo de la vida. Es algo fluido, no estático. Y todo esto nos trae de vuelta al punto de partida, cerrando el círculo. Volvemos a la idea de la máscara, pero la vamos a mirar con otros ojos. El antropólogo Marcel Mauss lo resumió así de bien. Vaya viaje, ¿no? De ser una simple actuación en un escenario a convertirnos en la compleja idea del individuo moderno con un valor casi sagrado. Un recorrido increíble. Pero, ¿y si ese viaje todavía no ha terminado? Hoy en día, todos llevamos máscaras digitales. Nuestros perfiles en las redes son en el fondo una construcción cuidadísima. ¿No estaremos volviendo casi sin darnos cuenta a esa idea original de la persona como un papel, como un personaje que interpretamos? Pensemos un segundo en ello. Nuestra identidad en Internet es una actuación pública. Decidimos qué foto subir, qué frase poner, qué parte de nuestra vida ocultar, y esa persona digital que creamos se va moldeando por los likes, por los comentarios del público y por algoritmos que ni siquiera entendemos. Somos actores en un escenario global. Vaya. Y esto nos deja con una última pregunta para darle vueltas. Si, como hemos visto con la antropología, una persona es su red de relaciones, ¿qué significa eso en un mundo donde gran parte de esa red es digital? ¿Quiénes somos cuando apagamos la pantalla y nos desconectamos de esa representación, de esa máscara? La pregunta de qué es una persona al final sigue tan abierta y es tan importante hoy como lo fue siempre.